Muchas gracias, doctor Cisneros. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo conocía el primer producto, el Cacicol. El siguiente, por supuesto, no lo conocía. Ya hablaremos del después. Pero me ha parecido unas imágenes de verdad espectaculares, ¿eh? Bueno, la siguiente charla va a cargo del doctor Santonja, también especialista en córnea, como sabéis, y nos va a hablar y nos va a actualizar sobre cirugía refractiva y fármacos corneales en cirugía refractiva. Muchas gracias por estar aquí. Sabes que me alegro mucho. Y tú no has tenido que atravesar ninguna tormenta, pero bueno, me alegro de tu presencia. Gracias, Juanjo. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Enrique y al comité organizador. Yo hablaré, al igual que el doctor Cisneros, de fármacos en córnea, porque la cirugía refractiva básicamente está dentro de la córnea. No, este no es. Sí. No sé. Vale, gracias. Bueno, yo haré justo lo contrario de lo que ha hecho el doctor Cisneros. En lugar de hablar muy poco de muchas cosas, hablaré un poco más, pero de pocas cosas. He ido mi presentación en estos fármacos, hablaré de algunos antibióticos, de algunos inmunosupresores. La ciclosporina finalmente la he suprimido porque creo que hay otras charlas que pueden abordarla mejor, y de algunos agentes terapéuticos porque Enrique me lo pidió expresamente. Lo primero que vamos a hablar es del moxifloxacino tópico, un antibiótico de reciente aparición. Como veis en la imagen, estos son los microorganismos más frecuentes productores de queratitis bacteriana. Vemos que los gram positivos se llevan cerca del 60% y los gram negativos el 40%, de manera que estos son nuestros enemigos a batir. Antes de la aparición de las quinolonas de cuarta generación, este era básicamente el esquema que teníamos, el esquema clásico. Cuando teníamos queratitis leves, periféricas, utilizábamos quinolonas de segunda generación. Cuando ya las queratitis eran graves, pues utilizábamos una terapia dual, porque la utilización de quinolonas en monoterapia en los casos graves pues no era aconsejable. Bien, ¿qué ha pasado desde la aparición de las fluoroquinolonas de cuarta generación? ¿Nos ha cambiado en algo nuestro abordaje? Bueno, estas son todas las generaciones, desde la primera hasta la cuarta generación de las quinolonas. El primero fue el ácido nalidíxico, segunda generación ciprofloxacino y ofloxacino, que todos conocéis, el ofloxacino, que nunca ha estado disponible en nuestro país, y el moxifloxacino en la cuarta generación. ¿En qué se diferencia? Pues las quinolonas son antibióticos que están diseñados para el espectro gram negativo, y es lo que hacía el ácido nalidíxico. Y conforme hemos ido progresando de generación en generación, han conservado su espectro gram negativo y han ido invadiendo el espectro gram positivo, hasta las de cuarta generación, que tienen una actividad prácticamente completa. Estos son los colirios disponibles: ciprofloxacino, ofloxacino y el moxifloxacino, también el chibroxin, el norfloxacino en nuestro país. Son los 4 colirios disponibles. Las fluoroquinolonas de segunda generación son agentes bactericidas de acción rápida. El mecanismo de acción es inhibición de la síntesis de ADN, tienen buena penetración, buena tolerancia, espectro de actividad para todo el espectro gram negativo, y, como digo, empezaban a invadir y ser eficaces frente al espectro gram positivo. Aquí tenéis en esta gráfica las quinolonas de segunda generación, cómo cubren perfectamente todo el espectro gram negativo y empiezan a invadir, en contra de lo que pasaba con generaciones anteriores, el espectro gram positivo. Pero ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? Pues que han aparecido resistencias. Desde el año 93 hasta el 1997 vemos que más de un 30% de los estreptococos y de los estafilococos se ha hecho resistente a las quinolonas de segunda generación, y el 4% de la Pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, necesitábamos hacer algún cambio.
Y el cambio vino aquí, con la adición del grupo metoxi en el carbono número 8 del anillo básico de las quinolonas, se introdujeron las metoxifluoroquinolonas o quinolonas de cuarta generación. En España tenemos, como ya sabéis, el moxifloxacino. El mecanismo de acción es doble, inhibición de la adenogirasa bacteriana y de la tropoisomerasa 4, de tal manera que amplía muchísimo el espectro antibacteriano y la aparición de resistencias es mucho más difícil. Aquí tenemos el espectro, ya cubrimos todo el espectro gram positivo y conservamos el espectro gram negativo, excepto que hemos flojeado un poco en la pseudomona. Aquí tenemos el moxifloxacino, aquí tenemos las de segunda generación, el espectro gram negativo es completo, prácticamente, aquí flojea en la pseudomona aeruginosa y el espectro gram positivo es también prácticamente completo, por lo tanto, prácticamente tenemos el antibiótico ideal. Bueno, estos son es la misma información, mostrando las concentraciones mínimas inhibitorias, que son extremadamente bajas, y casi el 100% de los microorganismos son sensibles, excepto la pseudomona, como ya he comentado. Este fármaco penetra perfectamente el estroma corneal con concentraciones muy superiores, 100 veces superiores a las concentraciones inhibitorias mínimas, y es un fármaco soluble a un pH neutro y por lo tanto no va a precipitar y es muy tolerable. Algunos estudios muestran que el Vigamox, el moxifloxacino, es tan confortable para la superficie del ojo como una lágrima artificial. Como resumen, decir que tiene un mecanismo doble de acción, el moxifloxacino, el espectro de actividad es amplísimo, incluyendo no solo el espectro positivo, gram positivo y negativo, sino algunas micobacterias y anaerobios. Es bactericida rápido, buena penetración corneal, baja toxicidad y muy buena tolerancia. Por lo tanto, en este esquema que os he mostrado antes, ¿qué nos va a cambiar el moxifloxacino? Pues nos va a cambiar muchas cosas. En las queratitis leves y periféricas ya no utilizaremos otra cosa que no sea el moxifloxacino. En las queratitis graves y centrales, en los no portadores de lentes de contacto, seguiremos utilizando una cefalosporina para el espectro gram positivo, a la que podemos asociar la tobramicina para el espectro gram negativo o el moxifloxacino. El abordaje en los portadores de lentes de contacto no cambia, porque aquí el germen más frecuente es la pseudomona, por lo tanto no tendría sentido introducir el moxifloxacino cuando la pseudomona es precisamente el germen donde más flaquea. En algunos países, en las queratitis graves y centrales, el moxifloxacino en monoterapia se está imponiendo. El segundo antibiótico que voy a revisar es el linezolid. Este probablemente es un fármaco que conocemos muy poco, pero es muy útil en algunas circunstancias. El linezolid fue descubierto a mediados de los 90 y es de uso comercial a partir del 2000, vía sistémica. Es un antibiótico sintético derivado de una nueva familia que se llama las oxazolidinonas y su espectro es exclusivamente para gram positivos. Es una molécula pequeña, de tamaño pequeño, con un bajo peso molecular. Su mecanismo de acción es inhibición selectiva de la síntesis proteica. Esto es un ribosoma, lo que hace es unirse en este sitio de aquí, donde pone A-site, y lo que impide es la traducción desde el RNA mensajero a la síntesis proteica, de tal manera que las proteínas no se pueden sintetizar. Es bactericida o bacteriostático, dependiendo de la cepa, y tiene una muy baja tasa de desarrollo de resistencias. Este es el espectro microbiológico del linezolid, donde vemos que cubre prácticamente la totalidad de los cocos gram positivos y no tiene ningún efecto para los gram negativos, para los bacilos gram negativos. Incluido en esta lista tenemos los enterococos que son vancomicin resistentes. Tenemos el estafilococo aureus meticilin resistentes, con una sensibilidad del 100% de las cepas. Y del estafilococo epidermides, que ya son el 20% meticilin resistentes, pues tenemos casi el 100% de las cepas sensibles al linezolid. Por lo tanto,
tenemos un antibiótico extremadamente potente para este espectro de microorganismos. Para los gram negativos no tiene ningún efecto, también tiene efecto sobre algunas micobacterias y para algunos anaerobios. Esta columna, las dos columnas de la derecha, esta es la vancomicina y el último es el linezolid. Vemos que la vancomicina, espectro gram positivo, todo. Espectro gram negativo, ninguno. Anaerobios, bien. El linezolid prácticamente hace lo mismo. Espectro gram positivo, todo. Espectro gram negativo, ninguno. Y los anaerobios los cubre bien. Solo que el linezolid cubre cepas que son resistentes a la vancomicina. El linezolid está disponible para vía sistémica en comprimidos, en suspensión oral y en perfusión intravenosa a una concentración de 2 miligramos por mililitro, es decir, 2.000 microgramos por mililitro. 2.000 microgramos por mililitro, cuando las concentraciones mínimas inhibitorias son menores de 1 microgramo. Por lo tanto, estamos poniendo 2.000 veces la dosis de la CMI. Las indicaciones terapéuticas para la administración sistémica son las neumonías y las infecciones complicadas de piel, es decir, donde están involucrados los gérmenes gram positivos. El colirio del linezolid se obtiene de la perfusión intravenosa, es directamente de la bolsa, se mete en la botellita del colirio y ya tenemos el colirio, porque es la concentración que se utiliza, 2 miligramos por mililitro, no hay otra manera de hacerla. La concentración en córnea es de 4 microgramos por mililitro, es decir, 4 veces superior a la CMI de la mayoría de patógenos a la que es sensible. La eficacia clínica ha sido ya demostrada en varios trabajos, pero hay muy pocos publicados. Queratitis por enterocoques, que son vancomicin resistentes, la queratitis cristalina, que es muy difícil de tratar, queratitis por Mycobacterium, etc. La tolerancia de la vancomicina, como ha dicho el doctor Cisneros, es tolerancia baja, molestias y dolor cuando te pones la gota, toxicidad en la superficie del ojo como muestra esta imagen. Sin embargo, el linezolid no tiene nada de esto, no molestias ni dolor cuando se instila y no tiene toxicidad en la superficie ocular. Por lo tanto, es mejor tolerado que la vancomicina. Así que tenemos un fármaco igual o más eficaz que la vancomicina y mejor tolerado. Bueno, este es un resumen de las características que ya hemos comentado y, por lo tanto, ¿cuándo lo vamos a utilizar el linezolid? Pues lo utilizaremos en las queratitis por gram positivos, es decir, que ya tenemos que tener el cultivo gram positivo, de otra manera no se puede utilizar. En las queratitis que son por gram positivos y van mal o se tolera mal la vancomicina. Por lo tanto, es un antibiótico que estaría por encima de la vancomicina. Y en las queratitis severas, donde utilizamos terapias doble, como he mostrado antes, cefazolina, tauramicina o moxifloxacino, en los que son alérgicos a las cefalosporinas. Es decir, si en la terapia doble las cefalosporinas nos cubren los gram positivos y el otro antibiótico, el espectro gram negativo, ¿qué pasa si somos alérgicos a la cefazolina? Pues tendremos que introducir la vancomicina o el linezolid que nos cubren el espectro gram positivo. No, es que esto es la introducción solo. Acordaros que he puesto en la primera diapositiva que iba a hablar de más cosas, de 4 grupos de fármacos. Bien, vamos a otra guerra, hablaremos de inmunosupresores. Por motivos de tiempo, la ciclosporina al final la he suprimido, porque he supuesto que en la parte de uveitis hablarán más de ella, y me voy a centrar en el micofenolato mofetilo. Esto es una diapositiva muy ilustrativa de los grupos de los inmunosupresores que utilizamos los oftalmólogos. Tenemos los antimetabolitos, tenemos los inhibidores de las células T o de la calcineurina, con la ciclosporina y el tacrolimus, los agentes alquilantes, la ciclofosfamida, la terapia biológica, con los anti-TNF, infliximab, adalimumab, etanercept, los antilinfocitos B, el rituximab, etc. De todo este esquema nos vamos a centrar en este de aquí, en el micofenolato mofetilo, probablemente uno de los fármacos que menos conocemos y que estamos obligados a utilizar en algunas circunstancias.
El mecanismo de acción de todos los antimetabolitos, que también se llaman agentes citostáticos, es la inhibición del crecimiento y la proliferación celular, no solo de los linfocitos, que son los que nos interesan, sino de cualquier célula de otra estirpe. Y ello lo hacen a través de la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. Estos son los tres representantes, la ciatioprina, el micofenolato y el metotrexate. Los tres los utilizamos en nuestras consultas. Ya dentro del micofenolato mofetilo, el mecanismo de acción, esto es un profármaco que una vez tomado vía oral, pues en su primer paso por el hígado hay una serie de enzimas que liberan el producto activo real, que es el ácido micofenólico, que aquí tenemos la imagen molecular. Y lo que hace el ácido micofenólico es la inhibición selectiva irreversible de una enzima que se llama inosina monofosfato deshidrogenasa, que es una enzima clave en la síntesis de nucleótidos de guanina. Y por lo tanto inhibimos la síntesis de ácidos nucleicos y por tanto la proliferación de células, linfocitos T y linfocitos B activados. Comercialmente, el micofenolato mofetilo está disponible tanto para vía oral como vía intravenosa y está disponible tanto en marca comercial como en especialidades farmacéuticas genéricas, NFG, tanto para la vía oral como la vía intravenosa. La vía oral se utilizan comprimidos de 500 miligramos y la dosis intravenosa, que nosotros no utilizamos nunca, también son polvo para reconstrucciones de 500 miligramos. Desde el punto de vista de la farmacocinética, después de la administración oral se absorbe la mayor parte, pasa por el hígado y el micofenolato se transforma en su metabolito activo, el ácido micofenólico. Este se une a la albúmina en un porcentaje altísimo, en el 97% aproximadamente, y después es inactivado en el hígado a través de la conjugación con ácido glucurónico y forma un metabolito que no es activo y que se excreta en su mayoría a través del riñón. Tiene una vida media de 17 horas y la concentración plasmática de este fármaco aumenta en pacientes con insuficiencia renal. Es porque es uno de los principales fármacos que se utiliza en el trasplante renal. Los efectos adversos, como todos los inmunosupresores, pues son muchos y tenemos que estar habituados a ellos y tenemos que tener las herramientas suficientes para poder detectarlos. Estos son los más frecuentes, los que vemos con frecuencia: náuseas, vómitos y sobre todo diarrea, alteraciones hematológicas, la leucopenia. Después aquí hay una serie de efectos adversos que son menos frecuentes: infecciones, alteraciones hematológicas, alteraciones bioquímicas, neurológicas, otras, la úlcera gástrica, aumento de la creatinina, alteraciones de las enzimas hepáticas, hipertensión arterial. Este listado tan largo está publicado porque la información viene de los tratamientos sistémicos para los trasplantes, pero estos pacientes están sometidos a triple terapia. No solo llevan micofenolato mofetilo, sino que llevan ciclosporina y corticoides. Con los tres fármacos tenemos todos estos efectos adversos. Los que están rotulados en azul derivan de la bibliografía oftalmológica, que aproximadamente supone entre el 10 y el 15% de pacientes. ¿Vale? Es decir, lo que está en azul es lo que nosotros veremos con más frecuencia en nuestros pacientes, que muy excepcionalmente van a llevar ciclosporina asociada y muy excepcionalmente corticoides. Las indicaciones del micofenolato mofetilo para el uso no oftálmico es la profilaxis del rechazo en trasplantes renales, cardíacos y hepáticos. La dosis es de 1 gramo 2 veces al día y cuando se trata de trasplante cardíaco hepático es de 1,5 gramos 2 veces al día, es decir, 3 gramos. En oftalmología, que se utiliza como un agente ahorrador de esteroides, la dosis que normalmente manejamos es de 1 gramo cada 12 horas, es decir, 2 gramos al día, y está indicada principalmente en relación con la córnea y la superficie ocular, en lo que tenéis en color azul. En queratoplastias penetrantes de alto riesgo, es uno de los fármacos que con más frecuencia utilizamos. En el pemfigoide ocular cicatricial de moderado a severo es de primera elección. En las queratitis ulcerativas periféricas asociadas a la artritis reumatoide es de primera elección.
Y también se utiliza en uveitis y en escleritis asociadas a artritis reumatoide. Este es un esquema del pemphigoide ocular cicatricial, donde vemos que en estadios moderados y severos vemos que el micofenolato mofetilo es el fármaco de primera elección. En este grupo de pacientes los efectos secundarios los tendremos en el 12% de los pacientes. En las queratitis ulcerativas periféricas, el melting, la autodigestión corneal en la artritis reumatoide, el fármaco de primera elección es el micofenolato mofetilo. Y esta situación es lo que vemos en la clínica. Muchos pacientes con artritis reumatoide están con metrotexate. El reumatólogo está muy contento porque la enfermedad articular está controlada. Sin embargo, tienen un melting corneal que puede estar en un ojo o en los dos. Hemos tenido nosotros un caso recientemente. Entonces, claro, el reumatólogo dirá, estoy muy feliz. Pero estos pacientes tenemos que añadirles micofenolato mofetilo, donde, por lo tanto, habéis visto 4 o 5 indicaciones donde el micofenolato mofetilo es el fármaco de primera elección. Pero, al igual que todos los inmunosupresores, tenemos que habituarnos a manejarlos y para ello tenemos que hacer todo esto. Hay que hacer un estudio pretratamiento, que hay que hacer siempre. Aquí tenéis las pruebas más frecuentes. Y después hay que hacer un seguimiento. Y el seguimiento, pues ya sabéis, al principio es más frecuente, pero al final el paciente acaba cada 3 meses con una analítica. Al final te habitúas. Todos los pacientes que están con inmunosupresión, pues al final cada 3 meses viene a verte, te trae la analítica, se la revisas toda, que está bien, seguimos. Y toda esta información, ¿cómo la manejamos? Nosotros tenemos estas tablas que le llamamos tabla de inmunosupresión sistémica, donde en cada visita nosotros vamos anotando aquí los valores que hemos obtenido de estas pruebas analíticas que repetimos pues, cada 3 meses, que son los que están en azul, es lo que hacemos cada 3 meses. Y aquí pues vamos anotando, la BP significa blood pressure, la presión arterial, blood sugar level, el nivel de glucemia, y así todos los parámetros, y una visita tras otra. Primero es una página, después es otra página, y va rellenando páginas de estas en los pacientes con el tiempo. Y por último, voy a hablar de un agente terapéutico, la riboflavina, que es la vitamina B2. Esto es una petición expresa del doctor Chipont. Bien, la riboflavina o vitamina B2 es una vitamina hidrosoluble de color amarillo, por eso cuando lo utilizamos es amarilla, y que es muy sensible a la luz. La vitamina B2 pues, está ampliamente distribuida en la naturaleza y algunos alimentos ricos en vitamina B2 es la leche, vegetales de hojas verdes, hígado, etc. En oftalmología utilizamos la riboflavina o vitamina B2 para un procedimiento quirúrgico, que es el cross-linking, en castellano sería entrecruzamiento del colágeno. Y este procedimiento se utiliza en estas patologías ectásicas, queratocono, degeneración marginal pelúcida y ectasias tras cirugía refractiva, principalmente tras LASIK. Bueno, el queratocono ya sabéis que es un trastorno no inflamatorio progresivo en que la córnea se adelgaza, córnea fina, y adquiere una forma cónica irregular. Suele aparecer alrededor de la pubertad y progresa. Está asociado a muchos trastornos sistémicos y oculares, que no voy a entrar en ellos. Casi siempre es bilateral, aunque casi siempre también asimétrico. No voy a entrar en los signos, que la mayoría los conocéis, signos precoces, signos tardíos, etc. Pero sí que me voy a detener aquí. Aparte de utilizar gafas y de lentes de contacto para poder compensar el defecto miópico o astigmatismo miópico compuesto que habitualmente tienen estos pacientes, gafas y lentes de contacto, disponemos en la actualidad de 3 tratamientos quirúrgicos que les podemos ofrecer a los pacientes. El primero de ellos es el cross-linking, entrecruzamiento del colágeno, que esto lo utilizaremos en fases muy tempranas del queratocono, queratoconos leves que el paciente todavía ve. El paciente ve bien, pues este es el momento de tratar, no tenemos que esperar a que se deteriore. El segundo procedimiento son los segmentos intracorneales, que después seguiremos con un cross-linking. Y esto lo utilizaremos en queratoconos moderados, donde el paciente ya ves que ya no ve tan bien. Entonces, intentaremos mejorarle la visión utilizando segmentos intracorneales y después aplicaremos el cross-linking.
Y ya cuando el queratocono está avanzado, con queratometrías superiores a 53 o 54 dioptrías, no hace falta hacer nada porque no funciona y hay que hacer directamente una queratoplastia lamelar anterior profunda con la técnica que sea. Bien, el crosslinking es el único tratamiento que puede enlentecer o detener la progresión del queratocono. El único, ningún otro. Es un tratamiento fotooxidativo que aumenta la rigidez del estroma corneal hasta un 328%. Es una córnea fina, ya lo hemos visto, delgada, pero es 328 veces, por 100, más resistente que una córnea normal. Así que la tenemos delgada, pero más resistente. Y ello es debido a la creación de múltiples enlaces covalentes entre las fibras colágenas estromales. Por eso se llama entrecruzamiento. Tenemos las fibras en paralelo y aumentan los puentes covalentes entre ellas y por lo tanto lo hace más resistente. Aquí tenemos una córnea sin tratar donde vemos que tiene poca rigidez porque automáticamente se ha puesto vertical por la gravedad. Y esto es una córnea tratada donde conserva su forma y su curvatura. La técnica quirúrgica, el tratamiento que se describió al principio en el año 2003, lo que se conoce como protocolo de Dresden y que es el que realmente ha demostrado ser eficaz. Todo lo demás son modificaciones, pero esto es lo que realmente funciona. Se retira el epitelio en una zona grande de la córnea, directamente se raspa y se quita, se utiliza la riboflavina al 0,1% en solución isotónica y se aplica una gota cada 2 minutos durante los primeros 10 minutos. Es lo que se llama tiempo de inducción. Entonces, al no tener epitelio, la riboflavina penetra y llega hasta los 300 o 350 micras de profundidad. Nos tiñe todo el estroma. Una vez hemos esperado ese tiempo, entonces ya enchufamos la lámpara y aplicamos la radiación de luz ultravioleta a una longitud de onda de 370 y con una potencia de 3 milivatios por centímetro cuadrado. Y eso lo hacemos durante 30 minutos. Durante la aplicación de la luz ultravioleta, pues ponemos riboflavina cada 5 minutos para que mantener la córnea embebida. Es un procedimiento muy sencillo. Aquí tenéis, en la fase de inducción, pues la vitamina B2 de color amarillo, pues ahí como vamos goteando. Cada 2 minutos vamos poniendo una gota. Aquí tenemos un reloj que nos va contando los minutos hasta completar el tiempo de inducción. Una vez pasados esos 10 minutos, enchufamos la lámpara, que es esto que veis aquí. Este redondel es la luz ultravioleta, que al golpear es invisible, pero al golpear la córnea con la riboflavina, que además bloquea el paso de la luz ultravioleta, pues lo vemos ahí. También nos marca segundo a segundo el tiempo de tratamiento hasta que completemos los 30 minutos. Ahora hay modalidades en que lo que se hace es aumentar la energía y bajar los minutos. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado muchos años a 30 minutos, pero ahora trabajamos a 10. Hemos pasado la energía, en lugar de 3 milivatios, a 9 milivatios. Por lo tanto, multiplicamos esto por 3, reducimos el tiempo por 3, porque la energía total, que es 5,4 julios, es la misma. Bueno, eso es lo que dicen, que es la misma. A mí no me lo parece, y yo creo que desde el punto de vista clínico no lo es. Porque yo creo que no es lo mismo hacer una tortilla a fuego rápido que a fuego lento. El procedimiento se describió a fuego lento, pero ahora quieren que hagamos la tortilla a fuego rápido. Yo creo que no es lo mismo, aunque energéticamente lo sea. Los resultados es que son capaces de estabilizar el queratocono, ya en resultados a varios años, porque esto se está haciendo desde el 2003, son 13 años de evolución, y hay estudios a 4 y 5 años. Alrededor del 80% u 85% de los pacientes estabilizará la enfermedad. Además, tenemos una serie de beneficios que no están buscados, pero que también aparecen, como es la reducción de la queratometría, alrededor de una dioptría. Al año ves que la K ha bajado una dioptría, se reduce el defecto miópico alrededor de una dioptría, se reduce el astigmatismo alrededor de una dioptría y media, y mejora la agudeza visual con corrección de lejos alrededor de una línea. Estos son efectos beneficiosos que no son buscados por el tratamiento, pero que los tenemos. En cuanto a complicaciones, muy pocas.
Es una técnica muy segura y con muy bajos índices de complicaciones. Las más frecuentes son los infiltrados corneales estériles, que aparecen en el 7% de los casos. Tenemos una pérdida de 2 líneas de visión corregida en el 2% de los pacientes. No sé exactamente por qué, porque Haze y todo eso no hay. Y la queratitis infecciosa, que ya hay varios casos publicados. Este fue un caso que yo tuve ya hace mucho tiempo, en el año, pues no sé, 2008 por ahí, y fue el primer caso publicado en la literatura de queratitis infecciosa tras crosslinking. Fue el primer caso publicado en la literatura mundial. Era un estafilococo. Gracias. Bueno, ahora viene la pausa a café. Deciros simplemente, que lo comentaba antes con Lucía Martínez Costa, decir que da gusto oír a personas que saben mucho de un tema durante 20 minutos. En vez de hacer comunicaciones de 5 minutos, 7, todos corriendo, termina rápido. La verdad es que yo la sensación que tenía es como de estar otra vez en la universidad, que venía el profesor, daba su charla y a las 3 o 4 teníamos el café. Así que vamos al café y luego seguimos ya con Polo Posterior.